en las noticias que había ido Donald Trump a reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Imagínense, las manos del mundo están en manos de, mejor dicho, el destino del mundo está en manos de pocos líderes mundiales y de acuerdo a su estado de ánimo estaríamos en paz o en guerra, ¿no? Ahí dice que por lo menos registrada más de 100 conflictos armados hoy por hoy en el mundo. Las que conocemos y otras que no, bueno, en África, en el norte de África, en Asia, en Oriente Medio, en Oriente Norte, en un montón de lugares hay un montón de conflictos, pero como siempre decimos, nosotros los cristianos estamos también en guerra, ¿sí? ¿Sabías, verdad? Que estamos en guerra, pero no es una guerra física, es una guerra espiritual. Por eso la palabra de Dios en el libro de Efesios nos habla Pablo, el apóstol, sobre esta guerra y de vestirnos de la armadura de Dios para poder combatir esta guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Sí? Para destrucción de fortalezas, dice Corintios también. Y dice Efesios, porque no tenemos guerra, se los voy a leer de acá de la Reina Valera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escuche bien, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el cielo, en el aire. Están estas huestes, estos principados, estos gobernadores, estos poderosos, que son espíritus demoníacos de Satanás, que están, ellos se congregan obviamente con un ejército poderoso y organizado, y toda la maldad que usted ve hoy por hoy en el mundo, principalmente la fuente de toda esta maldad es eso, es Satanás y sus ejércitos. Entonces Dios preparó un ejército también para destruir la fuerza del enemigo. ¿Y ese ejército cuál es? La iglesia, nosotros. Nosotros somos el ejército de Dios. Y el que no se enteró que está en guerra, bueno, entérese hoy porque yo creo que la mayoría de los que están acá saben que estamos en guerra espiritual. Pero uno cuando entra en el camino del Señor, entra en el reino de la luz, y el reino de la luz está en guerra contra el reino de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas que gobiernan muchos lugares, territorios, países, gobiernos y todo lo demás. Usted sabe, esos principados que habla, por ejemplo, hay principados en cada país de las naciones de este mundo, hay príncipes, hay poderosos ejércitos, ángeles de maldad que están queriendo destruir a este mundo y están principalmente, el propósito fundamental de ellos es apartar a las personas de Dios para que no vengan al evangelio de la gloria de Cristo. El enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, trae vendas espirituales el enemigo para que la gente no se acerque a Cristo. Y acá bien lo dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es física, sino que es espiritual. Contra todos estos gobernantes, principados, huestes, ya las huestes de maldad son los soldaditos, ¿Vieron cuando los niños cantan en los domingos, soldado, soy de Jesús? Porque somos soldados de Cristo. Aunque usted no se haya registrado, ya Jesús lo registró como su soldado. Cuando vinimos a este reino, ya nos inscribimos como soldados de Cristo. Y para eso, un soldado, como dice el apóstol Pablo, tiene que recurrir a las armas espirituales que tiene. Dice esta palabra en 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. 2 Corintios 10, 4 al 5 en adelante, ¿no? No son carnales nuestras almas,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son poderosas las armas que tenemos. Poderosas para destruir las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? En este versículo, en este pasaje, el contexto habla de la lucha que hay en la mente y los pensamientos del enemigo que se forman como fortalezas para que la gente no busque a Cristo, para que la gente no conozca a Cristo. Entonces, las armas que tenemos son poderosas para destruir esas fortalezas de pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque un pensamiento, cuando se hace fuerte en la mente, produce un hábito. Y el hábito produce ya una cultura hacia ese acto, y esa cultura misma produce todo lo que es ese pecado, ¿no? Produce la caída de todo el ser humano. Todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Así que dice el apóstol Pablo que tenemos, las armas que tenemos no son carnales y son poderosas. Acá comienza hablando Efesios capítulo 6, volvemos, y vamos a ver el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice. Hay que vestirse de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? El verso 12 ya lo leímos, y el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la tentación, el día de que viene el enemigo a querer apartarnos de Dios. ¿Sí? El día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cómo tenemos que estar los soldados? Firmes. Firmes en el camino de Cristo. El propósito número 1 de Satanás es apartarnos de Dios. Y nosotros tenemos que estar firmes como soldados de Jesucristo. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, estar firme, el versículo 14, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El versículo 15 dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, ¿qué tenemos que hacer? Orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia, o sea, en todo tiempo y siempre, con perseverancia, sin desmayar. Y súplica por todos los santos. Bueno, recién estuvimos orando por los hermanos, siempre hay que estar orando por todos los santos, ¿sí? Después dice, versículo 29, versículo 20, que dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Estaba preso Pablo cuando escribió esta carta, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí pedía Pablo que la iglesia orara por él. Pero vamos a ver entonces que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Esa armadura en los tiempos de Pablo era la armadura de los soldados romanos, ¿no? Por eso daba una figura acerca de toda la armadura. Dice, los primeros versículos, el 14, estad firmes y ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La verdad y la justicia tiene que ver con, en la armadura la ejemplifica Pablo con esa coraza que tenían acá para cubrirse el pecho, ¿no? Y toda la parte de los lomos, le llamaban antes en la Biblia, y el cinturón de la verdad también. ¿El cinturón para qué sirve hasta el día de hoy? ¿Para qué sirve un cinturón? Claro, para que no se te caiga la ropa, obvio, ¿no? Entonces, el cinturón de la verdad. Usted sabe que el Señor
nos ha vestido con ropas blancas cuando vinimos a Cristo. El Señor nos ve a nosotros con ropas blancas, ¿sabía usted? Y nos va a dar una túnica nueva cuando vayamos a su presencia. Nos va a dar vestiduras tremendamente blancas y limpias como símbolo de nuestra santidad delante de Él. Esto tiene que ver con la figura de tener un corazón limpio. ¿Y cómo podemos permanecer con nuestras vestiduras blancas en santidad? A través de la verdad. La verdad es Cristo. Y la coraza de justicia tiene que ver con los actos justos, los actos de justicia del corazón. O sea, caminar en justicia tiene que ver con el testimonio también, ¿verdad? Porque este es un arma muy fuerte delante del enemigo, el testimonio. Nuestro testimonio es un arma muy fuerte. Podemos hacer un montón de cosas, pero si no tenemos un buen testimonio, no sirven las armas. Esto es principal, el testimonio, por eso dice que es la coraza de justicia, donde te protege, el arma que más te protege es la coraza, porque le tiraban una flecha al corazón, se morían inmediatamente las personas. Y la coraza te guarda todo lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? O sea, es un ejemplo que está poniendo Pablo, una analogía, una figura de que la justicia, los caminos de justicia, que andemos en el Señor, nos protege el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que más tenemos que guardar? El corazón. Eso es andar en una vida en santidad, teniendo el corazón limpio. Bienaventurados los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios, dice la Biblia. Versículo 15, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, o sea, los pies, símbolo de nuestros caminos. Esto tiene que ver con llevar el Evangelio de la paz. Predicar, la predicación. Debemos ser personas que prediquen. Y cuando nosotros nos convertimos en sus predicadores, no solamente en un púlpito, en una plataforma, predicar obviamente a las personas que no conocen a Cristo, eso es una poderosa arma que tenemos. Porque nosotros predicamos de la palabra de Dios, no predicamos cualquier cosa. Entonces, es como ganamos a las personas que están en el reino de las tinieblas para el reino de la luz. La predicación, llevar la predicación del Evangelio a todo lugar. Por eso habla de los pies, el calzado, nuestros caminos, que llevemos el Evangelio de la paz. Y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, dardos de fuego que vienen, ¿no? Como las flechas que venían en los romanos, ellos hacían como una casita con los escudos, tenían esos escudos largos y se ponían así todo alrededor con escudos y arriba también ponían escudos. Era tremendo, que no entraba una flecha ahí en ese lugar. Pero así viene el enemigo con los dardos de pensamiento del maligno y nos viene a querer apartar del Señor, pero nosotros tenemos que poner por delante nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. Cuando vengan los dardos de pensamientos, ¿con qué dice la Biblia que lo tenemos que apagar? Con la fe en Cristo. Entonces dice el versículo de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando vienen esos pensamientos del maligno para que cometamos el pecado y todo lo que eso tiene que ver con el maligno, el propósito de Satanás, la fe nuestra tiene que estar firme en Cristo y creer en Él y seguirle a Él y obedecerle a Él y no ceder ante la tentación, así como hizo Cristo en la tentación. Lo echó fuera. ¿Con qué lo echó fuera? Con la palabra.
escrito está, que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y que pongamos la fe intacta en la palabra de Dios. El yelmo también ahí de la salvación, dice. Sobre todo tomad el yelmo, el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, ¿no? O sea, nuestra mente tiene que estar con esa esperanza de la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, dice Romanos capítulo 8, verso 1. O sea, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, de tener paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, amor, fe, dice, contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. ¿Qué? ¿Ley de qué? No hay ley que te pueda condenar, porque una de las armas del enemigo es la condenación que trae a nuestra mente. Aún a los que son salvos en Cristo, los quiere confundir y decirles que se van a condenar en el infierno, pero nosotros tenemos que tener el yelmo, ese casco de la salvación. Nuestra mente tiene que estar puesta en la esperanza que tenemos de ver a Cristo cuando estemos con Él. Porque la Biblia dice que la salvación tiene que ver con una bendición, por así decirlo, tridimensional. Fuimos salvos en Cristo, somos salvos hoy en Él, creyendo en Él, y seremos salvos cuando culminemos nuestra carrera. Así que no tenemos que perder esa esperanza de la salvación. Y obviamente la palabra de Dios, como dice la Biblia acá, que es la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu, porque la palabra de Dios dice es más cortante y aguda que una espada de doble filo. ¿Y hasta dónde penetra la Biblia? Hasta partir los tuétanos, hasta partir el alma, hasta partir el espíritu. Dice que discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es un arma poderosamente fuerte. Y es un arma que ataca. El escudo defiende, pero la palabra es espada, ataca. ¿Con qué echamos al enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué lo echó Jesús al enemigo? Con la palabra de Dios. Cuando vengan los pensamientos, ¿con qué tenemos que echarle esos pensamientos malos? Con la palabra de Dios. En esto pensad, dice Filipenses capítulo 4, verso 8, en todo lo bueno, en todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto pensad y haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos una bendición acá, que somos, en esta iglesia, es una iglesia que se le puede llamar como la iglesia de la palabra, porque gracias a Dios tenemos nuestros pastores que nos han enseñado mucho sobre la palabra y usamos mucho la palabra de Dios. Yo por ahí sé ir a enseñar a otros lugares, a otras iglesias que estamos enseñando a veces y les cuento que acá en el instituto tenemos varios maestros y se sorprenden por todos los maestros que tenemos acá. Porque la palabra de Dios que se nos ha enseñado hace que podamos crecer, ¿se entiende? Tenemos una bendición en este lugar. Tienen que aprovechar la enseñanza, el instituto bíblico, tienen que venir a prepararse, porque ¿de qué vamos a estar llenos en el día malo? Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Y no hablar cualquier cosa cuando predicamos, sino que hablar conforme a la palabra de Dios. Y no confundirse por ninguna doctrina, ninguna herejía rara, que ahora está lleno por internet. Se han triplicado, multiplicado las herejías. Sí, está lindo internet porque hay muchos videos para ver, muchas prédicas, muchas enseñanzas, pero también así hay muchos falsos maestros en el mundo. Entonces está lleno.
Y si usted no está preparado en la palabra de Dios, cualquier herejía, cualquier doctrina rara hace que pueda ceder y que pueda caer. Así que gracias a Dios por la iglesia que tenemos aquí, la iglesia de la palabra, pero usted tiene que aprovechar eso. Ya le digo, hay muchos maestros en este lugar que pueden enseñar la palabra de Dios sin herejía. Yo he ido a predicar, a enseñar a iglesias donde no tienen estudios, no tienen preparación bíblica. Ni siquiera algunos pastores no tienen preparación bíblica. Y acá hay un montón de maestros. ¿Y por qué no aprovechamos, no? Donde más comida hay, a veces no aprovechamos, ¿no? Somos como los hijos de ricos, que a veces no aprovechamos las bendiciones que hay en casa. Y van a seguir habiendo maestros, porque se van a seguir preparando y va a haber, los jóvenes de ahora van a ir al instituto bíblico y se van a seguir preparando, porque esta es la iglesia de la palabra, así podemos llamarla, gracias a Dios. Que no tenemos que estar pensando en que alguna vez se predique alguna herejía, y si alguna herejía surge, el pastor ahí nomás la corta, porque el pastor es el pastor de la palabra también. ¿Se entiende? Son estos tiempos últimos, como dice 1 Timoteo capítulo 4, donde vendrán burladores que tendrán comezón de oír y seguirán a las fábulas, haciendo que la gente practique cosas que la palabra de Dios no dice. Hoy está lleno de esos. Y si usted quiere, usted se mete a internet, sabe, ¿no? ¿Verdad? Está lleno de falsos maestros, de falsos cultos, falsas doctrinas. Herejía herejía significa torcer la palabra de Dios, torcer la verdad. Está lleno de herejías. O sea, y todos los que ahora hay muchas escuelas de profetas, no es que no haya profetas, hay verdaderos profetas, pero hay muchos que son cualquier cosa. Por eso, si uno no está preparado en la palabra de Dios, como se habla lindo a veces, se pueden comer vulgarmente hablando, ¿no? Se pueden comer esa herejía. Estar listos con la espada del Espíritu es la que contraataca. Dice, versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica, oración y ahí le agrega súplica Pablo, en el Espíritu, o sea, orando en el Espíritu también, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y velando, eso estar teniendo atención, estar vigilantes en ello con toda perseverancia. ¿Cuánto más en estos últimos tiempos? Y súplica por todos los santos. Bueno, tenemos también los tiempos de oración, los martes. Me acuerdo que el primer martes empezó la reunión, permiso, y habían venido como 30 hermanos, o 40 por ahí. Ya los últimos martes que estamos viniendo, creo que son 10, 15, depende. Está bien, algunos no pueden, ¿verdad? Pero cuando pueda, venga a la reunión de oración, de 7 a 8 de la mañana. ¿Sí? Cuando pueda, venga. Es una bendición, porque adoramos a Dios juntos. ¿Sí? Estamos haciendo la función de cuerpo, somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que tener firmeza en la oración. Dice, orar en todo tiempo y con toda perseverancia, en todo tiempo y con toda perseverancia. Y orar conforme al Espíritu también. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Tenemos un tiempo hermoso, estamos teniendo un tiempo en la iglesia de búsqueda de Dios, que en un momento determinado va a explotar y vamos a ver un montón de resultados. Estamos viendo algunos resultados, pero para eso hay que sembrar todavía, hay que sembrar y sembrar. ¿Sí? Sembrarás con lágrimas y recogerás con regocijo, dice el Salmo 126. Vamos a ver el fruto de toda esta oración.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el fruto de esa búsqueda que estamos teniendo. ¿Cómo se buscan los avivamientos? ¿Cómo empezaron los avivamientos? Con búsqueda de Dios. Así comenzaron. ¿O piensa que es mágico? O sea, uno tiene que buscar de su presencia, tiene que anhelar, tiene que tener hambre. Y si no tiene hambre, tiene que pedirle a Dios que le dé hambre de Dios, que le dé hambre de la palabra, que le dé sed del Espíritu. Hay algunos lugares donde la iglesia se congrega subterránea, de manera subterránea. Esto quiere decir de manera, digamos que nadie sabe que hay iglesia porque en esos países los matan a los cristianos. Y si lo ven con una Biblia, con una página de la Biblia, los matan. Matan familias enteras, porque son gobiernos que son anticristianos completamente. Entonces hay una iglesia subterránea y hay miles y miles y miles de personas que se conocen la palabra de memoria, porque no pueden tener todas las Biblias que tenemos acá hoy. No pueden tener libros cristianos. Miren, la pastora escribió 10 libros. Usted tiene una pastora que escribió 10 libros. Hay lugares donde no pueden ni leer un libro cristiano. 11. Gloria a Dios. Bueno, el 11 está por salir, ¿no? El nuevo bebé. 11. Ya va a salir el 11. Y hay lugares donde la gente busca a Dios intensamente. Donde hay persecución, es donde más cristianos poderosos hay. Eso sucedió en la historia de la iglesia. Desde el principio de la iglesia, cuando estaban en Jerusalén, los apóstoles, ¿qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén. Y el Señor les había dicho, vayan de Jerusalén a Samaria, hasta Judea y hasta lo último de la tierra. No, se quedaron en Jerusalén, viviendo en comunidad. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió una persecución. Y con la persecución se esparcieron por todo el reino de Roma para predicar la palabra de Dios. Y así es como llegó el reino de los cielos a Europa y a todos los países después, por la persecución. Pero nosotros no esperemos una persecución para que podamos empezar a predicar, para buscar de Dios, para buscar en oración. Aprovechemos los tiempos de libertad que tenemos en este país. Muchos se quejan por el país, ¿no? Pero no valoran la parte espiritual, que tenemos libertad para predicar, para orar, para buscar de Dios. Tenemos iglesias, bueno, nuestra iglesia es una iglesia hermosa donde podemos tener la libertad de servir al Señor. El pastor nos pone a servir, si fuera por él, en todos lados. O sea, hay iglesias donde no te dejan servir a Dios. Yo conozco muchas iglesias, yo he viajado por otras partes del mundo también. Y cuando uno conoce otros lugares, otras latitudes, uno después, lamentablemente, compara, porque cuando vuelve al país compara, y uno no sabe lo que tenemos aquí en Argentina, el avivamiento que hay. Aún falta, ¿no es cierto? Pero comparado en otros lugares, hay un mover del Espíritu Santo. Hay libertad para buscar a Dios. Entonces estamos haciendo ¿qué? Ayuno. Esta es un arma poderosa para Dios y para nosotros, ¿no? El ayuno. El ayuno, dice Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Para eso es el ayuno. Especialmente el motivo fundamental es romper, destruir las fuerzas del enemigo, las ligaduras, destruir las fuerzas del mal, destruir el pecado, destruir todas las fuerzas del enemigo para que surja un poderoso avivamiento en el mundo y que la iglesia despierte. La iglesia no está muerta, la iglesia está dormida. Porque muerto está la gente que no tiene a Cristo. La iglesia tiene a Cristo. Pero a veces la iglesia está dormida, como las 5 vírgenes que se durmieron antes que venga el Señor, el esposo, a buscar a su novia. Entonces tenemos que despertar.
despertar. Que Dios envíe un despertar a la iglesia. Y que envíe un avivamiento afuera, al mundo. Yo creo que este país va a tener un gran avivamiento. Yo lo sé, yo lo creo. Yo lo creo en el espíritu. Nadie me lo ha dicho, o sea, no es que andan por ahí diciendo, pero uno lo percibe, que va a haber un gran avivamiento. Y como está el mundo hoy, vea un mapeo del mundo hoy, como está, con todas las guerras, con todas las cosas que están aconteciendo y lo que va a acontecer, ya se está cumpliendo todas las profecías. Estamos aún en un lugar estratégico, en el sur del mundo, al fin del mundo, ¿no? Como decía el Papa, estamos al fin del mundo, en el fin del mundo. Es verdad, estamos en el fin del mundo, pero es un lugar estratégico en donde Dios nos ha puesto. Es un lugar donde tiene muchas riquezas. Yo creo que Argentina va a florecer con las riquezas que tenemos. Por eso tenemos que orar por los gobiernos. No tenemos que ser partidarios políticos. Tenemos que orar, como dice la Biblia, por los gobiernos para que podamos reposar en paz y que el Evangelio pueda correr en libertad. Pero a veces la gente se queja de los gobiernos, pero ni siquiera ora por sus gobiernos. Tenemos que orar por los gobernantes, para que conozcan a Cristo, para que hagan la voluntad del Padre. Y yo creo que este país se va a llenar de gente, así como lo fue en los tiempos de después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron a Argentina todos los inmigrantes, porque nosotros venimos de todos los inmigrantes que vinieron en aquella época, mezclados con los criollos de aquí de Argentina, ¿sí? Yo creo que va a volver nuevamente un surgimiento de muchas personas y que van a venir a comer tanto de lo físico como de lo espiritual. Y Dios está preparando un gran ejército. Y yo quiero que usted esté en ese ejército conmigo y con todos nuestros hermanos, para poder bendecir a mucha gente. Hay países donde ya no entran las personas. En Japón se están cayendo al mar. Millones y millones de personas en una isla. Y mira, acá en Argentina tiene lugar, tiene riquezas naturales, tiene riquezas minerales, tiene petróleo, tiene litio, tiene todas las riquezas habidas y por haber que Dios nos ha dado. Y Dios está preparando riquezas espirituales a través de su pueblo para que podamos ser el granero no solamente del mundo físico, sino el granero espiritual del mundo. Prepárense. Amén. Preparémonos con las armaduras de Dios. Estamos haciendo el ayuno, ¿no? Toda la semana, no se corta. Ahí en los obreros está... Yo casi 2 días, cada 2 días, un día pongo las peticiones sobre las cuales tenemos que ayunar y los hermanos que están anotados. Los que no se anotaron, anótense en la cadena de ayuno. Que no se corte ese ayuno. Mire, el ayuno y oración. El ayuno me desliga del mundo y la oración me liga a Dios. ¿Para qué hacemos ayuno? ¿Por qué Dios nos dijo que tenemos que ayunar? Porque el ayuno es como una actitud de humillarse delante de Dios. Entonces yo me alejo de las cosas de este mundo a través del alimento, de todo lo que me gusta. Es como que me humillo delante de Dios, ¿se entiende? Yo me alejo, me niego a disfrutar de este mundo y me acerco a Dios. Y cuando uno está en esa conexión es cuando ora que Dios responde poderosamente. Porque Dios responde a los hijos de Dios. Para eso es el motivo del ayuno. Jesús dijo, cuando yo no esté van a ayunar. Ahora no necesitan ayunar, les decía a los discípulos, porque yo estoy con ustedes, pero cuando yo me vaya van a necesitar ayunar. Y hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. A veces usted está pidiendo por personas de su familia que se conviertan, que acepten a Cristo, y a lo mejor están atados con fuerzas tan fuertes, poderosas, que necesitas ayunar por tus parientes para que vengan al conocimiento de Cristo.
Necesitamos a veces ayunar para algunas enfermedades. Necesitamos ayunar para muchas cosas. El ayuno es un arma poderosa. Y los que no saben todavía ayunar, hay algunos que recién vienen poco tiempo en la iglesia, pero ya vamos a estar pasando unos videitos cortitos como para que sepan cuál es las formas del ayuno que hay. Es muy sencillo, simplemente tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos porque estamos en un tiempo de búsqueda. Hoy en la iglesia estamos en un tiempo de búsqueda de Dios. Y tenemos que subirnos todos a ese tren. Porque en esta búsqueda vamos a lograr victorias poderosas. Amén. Así que anótense en el ayuno, los que no se anotaron. Vengan a las reuniones de oración, los que puedan a la mañana. Vengan a estudiar la palabra de Dios. Esas son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, estamos en guerra y tenemos que destruir las fuerzas del enemigo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a interceder. Vamos a interceder esta noche. Esta noche quise traer este tema porque seguramente alguno me ha escuchado ya este tema, pero porque estamos en este tiempo, estamos en un tiempo de ponernos en la armadura de Dios, de buscar la presencia de Dios, de búsqueda de su palabra, de lograr victorias en Dios, de batallar en el Espíritu. Y tenemos que ser partícipes de esto. Porque si no el enemigo, ya saben que el enemigo tiene poder, ¿verdad? Pero no subestimamos el poder del enemigo, pero tampoco le damos la victoria, porque la victoria es de Cristo. La victoria ya nos dio Cristo, pero nosotros tenemos que ponernos esa armadura para batallar. Y tenemos la victoria asegurada. Ore conmigo, cierre sus ojos. Vamos a decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tomo, Señor, las armaduras, la armadura que tú me has dado. Tomo, Señor, ese cinturón de la verdad, Señor, esa coraza de justicia, Padre, para tener santidad conforme a tu verdad, para tener santidad en el corazón, Señor, para que el enemigo no me aparte, Señor, de ti, de tus caminos. Que podamos guardar nuestro corazón, Señor, sobre toda cosa guardada. Guardar tu corazón, Padre. Danos esa poderosa arma de tu evangelio para predicar tu palabra, Señor. Toma nuestras palabras, Padre, para predicar tu palabra. Toma nuestra lengua para predicar tu palabra. Nuestros pies que nos lleven a predicar tu palabra, Señor. Aquel que no la conoce, Señor. Danos ese escudo poderoso, Señor, de la fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Aumenta nuestra fe, Padre. En el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor, para apagar los dardos de fuego del maligno, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu. Conforme a tu poder, danos esa mente, Señor, con la esperanza de la salvación. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Y en el nombre de Jesús, echo fuera el enemigo que quiera confundir, Padre, en las mentes. Y que venga a decirles que no son salvos. Porque en el nombre de Jesús, nada ni nadie nos apartará de su mano. Porque sus ovejas oímos su voz. Y nada ni nadie nos apartará de su mano. Danos ese casco, esa esperanza de la salvación. Señor, ayúdanos con la espada del Espíritu, que podamos prepararnos, Señor, para manejar esa espada de la palabra de Dios.
una espada poderosa que destruye, Señor, destruye el alma, el espíritu, los tuétanos. Señor, penetra y discierne los pensamientos de cada corazón, Señor. Ayúdanos a prepararnos en tu palabra, que es un arma poderosa, poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, para echar fuera al enemigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, ninguna arma forjada, Señor, podrá contra ti, dice la palabra, ni contra tus hijos, porque tú eres su Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos buscar, tener un tiempo de búsqueda. Aumenta, Señor, aumenta nuestra búsqueda en oración, Señor, en ruego, en súplica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta nuestro tiempo de oración en casa, aumenta nuestras reuniones de oración en la iglesia, aumenta, Señor, que podamos venir a orar a ti, Señor, y que tú abras las fuentes de los cielos, abras las ventanas de los cielos, traigas lluvia, Señor, la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor, a la tierra, que produzca relámpagos y truenos espirituales para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, para nuestro barrio, para nuestra ciudad, para nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por las autoridades, por el presidente, por los gobernadores, por los diputados, por los que están en eminencia. Padre, que ellos vengan al conocimiento de tu voluntad. Padre, porque van a estar bajo tu propósito, porque tú eres el rey, tú pones reyes y tú quitas reyes, porque tú eres el rey de reyes y señor de señores. Santo Dios, tú eres poderoso, tú eres poderoso. Llámanos, Señor, llámanos a ayunar, Señor. Llámanos a buscarte, Señor. Llámanos, Señor, a estudiar tu palabra. Llámanos a orar, Señor. Llámanos, Señor, en todo tiempo, que podamos perseverar en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Rompemos todo yugo del enemigo, toda fuerza del enemigo, toda fuerza de las tinieblas. Echamos fuera de este lugar. Echamos fuera, Satanás. Quita tus manos de este lugar. Quita tus manos de la puerta de este templo, para que vengan miles de personas a conocer a Cristo. Señor, tú nos vas a dar un poderoso mover en este tiempo. Abre nuestros ojos para ver los tiempos. Abre nuestros ojos para ver los tiempos que se vienen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.